Vale. No, yo le doy la palabra y... ¿Vale? Bien, pues se retoma la sesión después del receso que hemos tenido para debatir el planteamiento de la enmienda que ha dado lugar a cierta disyuntiva y cierta confusión y, por tanto, el planteamiento que hacemos la posibilidad de retirarla. Tiene la palabra la proponente. Bueno, ya tras haber hablado con el secretario y haber visto la enmienda que nos ha realizado Podemos, pues antes que me echen hacia atrás la propuesta, porque prefiero llegar a un consenso entre todos, ¿vale? Porque al final lo que se pretende es que se rebaje el impuesto. Entiendo que no puede ser a lo mejor en las condiciones en las que yo la planteo, prefiero hacer que lleguemos todos a un acuerdo y por ello la retiro y volvemos estudiamos tu enmienda y cualquiera que quiera presentar otra, pues la miramos y la consensuamos y la traemos al próximo pleno, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias. Pues queda retirada la enmienda y, por tanto, la propuesta y, por tanto, también la enmienda. Punto número 13, moción del concejal del Grupo Socialista, don Daniel Manrique de Lara, en relación con la convocatoria del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual puesto en marcha por el Gobierno de la Nación. Señor secretario. La Comisión Informativa General y Permanente, la sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio del año 2020, al punto 10.4 y previa declaración de urgencia, por mayoría de los miembros presentes, es decir, con el voto a favor del señor presidente, de los representantes del Grupo Municipal Socialista y de los representantes del Grupo Mixto, don Pedro Pablo Santamaría Curtido y don Moisés Rodríguez Feni, y la abstención de los representantes del Grupo Municipal Popular y de los representantes del Grupo Mixto, doña Esther Ceballos Zúñiga y don Gilberto Bernal Reyes, dictaminaron favorablemente la moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la convocatoria del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual puestos en marcha por el Gobierno de la Nación. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra don José Marufo. Buenas tardes, gracias, señor presidente, compañeros de la corporación y a todas las personas que están aquí presentes y aquellas que nos siguen en redes sociales. Como ya hemos tenido oportunidad de comentar esta tarde, la pandemia generada por el COVID-19 está produciendo un importante impacto económico y social. Afecta a los ingresos de muchas personas que son arrendatarias de viviendas habituales, personas que se han visto mermada considerablemente su capacidad económica para hacer frente al pago del alquiler. Sensibles a este problema, el Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto 11 de 2020, del 31 de marzo, por el que se adoptan unas medidas urgentes, complementarias, de un marcado carácter social y económico para paliar las consecuencias del COVID-19. Una de ellas es el programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Esta medida estriba en proporcionar a las comunidades autónomas las herramientas necesarias para hacer frente a las consecuencias de esta crisis en las personas más vulnerables, como son en este caso los arrendatarios de su vivienda habitual. Así, el objeto del programa es la concesión de ayudas de alquiler a las personas arrendatarias de su vivienda habitual que, como consecuencia de la crisis sanitaria, tengan problemas en atender al pago total o parcial de ese alquiler. Ayudas que solo podrán destinarse al pago de la renta o alquiler y que benefician a las personas que acrediten estar en una situación de vulnerabilidad económica sobrevenida de las consecuencias específicas del COVID-19. Estas ayudas han sido contempladas en un sentido amplio, es decir, prevé la protección de circunstancias particulares como el número de hijos e hijas, las personas mayores de 65 años o aquellas personas dependientes que convivan en el hogar a cargo del solicitante. Y, en segundo lugar, permite que se contemplen otros gastos básicos del hogar relacionados con la calidad de vida de las personas que viven en él,
como por ejemplo la incorporación de los gastos ocasionados por los suministros básicos, como gas o electricidad, agua corriente, servicios de telecomunicación y telefonía, comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual de la persona arrendataria, con una ayuda que puede llegar a los 900 euros y al 100% de la renta, y cuya duración podrá determinarse por un plazo de 6 meses, pudiéndose incluir como primera mensualidad ya el mes de abril de 2020. Este programa consideramos que es de tal importancia y de tal impacto social que la mayoría de las comunidades autónomas ya han gestionado con diligencia la convocatoria de las ayudas que el día 11 de abril publicaron en el BOE la Orden Ministerial 336-2020 de 9 de abril, que regula pormenorizadamente el programa. Así, para ofrecerlo a sus ciudadanos con la máxima premura, en Madrid se podrían presentar estas solicitudes ya el 13 de mayo, en Castilla-La Mancha el 14 de mayo, en Galicia el 25 de mayo y en Extremadura desde el 18 de mayo. En Andalucía resulta de vital importancia poner en marcha con la máxima premura posible este programa. En primer lugar, por el estado de necesidad de muchas familias. En segundo lugar, que no menos importante, por el efecto que ha tenido sobre los propietarios de las viviendas el impago de alquiler derivado de la situación de necesidad también de estas familias. Y luego, que no menos importante, por la proximidad del plazo máximo del 30 de septiembre, que hace que demorar esta gestión puede provocar un colapso importante y perjudicar el buen fin de estos recursos que el Gobierno de la Nación ha puesto a disposición de la familia. Andalucía ha recibido más de 17 millones de euros para desarrollar el programa, que consideramos debe ser una auténtica prioridad ante la situación que estamos viviendo. Por ello, la Junta debe poner en marcha la convocatoria de estas ayudas en base a sus competencias de gestión al efecto. Debe proceder a la recogida de las solicitudes, la tramitación de los expedientes, la resolución y el abono de las ayudas. Debe ejecutar sus competencias para garantizar el derecho a estas ayudas económicas de estas familias tan vulnerables. Ya la Junta de Andalucía informó que el plazo comenzaría la primera semana de junio y, sin conocerse nueva noticia, el día 12 de junio se publica en el BOE una orden regulando la concesión de estas ayudas, que prácticamente es una copia exacta de la Orden Ministerial de 9 de abril. Eso sí, demorando el plazo de inicio de la presentación de solicitudes, que esto sí es preocupante, a un momento indeterminado en el tiempo. Es decir, ahora mismo las familias desconocen en qué momento se pueden presentar esas solicitudes. Desde el PSOE entendemos que la Junta de Andalucía debe actuar con mayor diligencia ante los recursos concedidos por el Gobierno estatal, y la premura en la gestión es de vital importancia, como han demostrado las demás comunidades autónomas, independientemente del color político que se trate. Así, solicitamos la adopción del siguiente acuerdo, que es pedir a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que de forma inmediata proceda a la convocatoria del programa de ayudas. Bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir por parte del Grupo Mixto? Tiene la palabra el señor Gilberto Bernal en representación de Ciudadanos. Ante su petición, pues poco que decir, señor Marrufo. Estamos de acuerdo, tiene que salir el programa de ayuda, pero dos cositas que quería comentar. Eso de momento indeterminado, precisamente ayer entré en la web precisamente por entrar, y en previsión de la convocatoria de esta ayuda se realizará en el próximo mes de julio, dado criterios de agilización y simplificación administrativa, por el tema de que va a ir telemáticamente. O sea, momento indeterminado, no, en el mes de julio, precisamente, pues puede ser dentro de 5 días. Y otra cosita, que se ha puesto en marcha en otras comunidades. Es cierto, en unas sí, en otras no, se va preparando el tema. Que también se ha puesto en marcha en otras localidades las ayudas económicas por parte de sus gobiernos locales, y aquí aún no, también es cierto. Pero entrar en comparaciones, pues no lo veo. Que se quiere traer esta moción a sabiendas de que faltan 5 días para julio, y bueno, por nuestra parte no hay ningún problema. Gracias. Muchas gracias. Izquierda Unida, por parte de Vox, ¿quiere intervenir por parte del Grupo Popular? Tiene la palabra el señor Auxiliador Izquierdo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Como bien se dice en la propuesta, ya se han publicado las bases reguladoras
en el BOJA de 12 de junio para la puesta en marcha del Programa Extraordinario de Ayudas para el Alquiler de Vivienda. Ahora está prevista la publicación de la convocatoria del plazo para poder presentar las solicitudes a principios del mes de julio, y así informa la Junta de Andalucía, para que los interesados puedan comenzar, como decíamos, a presentar estas ayudas. Unas ayudas que, en primer lugar, se pueden presentar de forma telemática, que se podrá abonar el 100% de la renta del alquiler con un máximo de 900 euros y que se podrán solicitar hasta el 30 de septiembre. Los requisitos, pues los requisitos son sencillos a priori. Primero es estar en paro o en ERTE, ser autónomo con una disminución de los ingresos del 40% a causa de la pandemia, no disponer de vivienda en propiedad y estar empadronado en la vivienda de alquiler desde hace 6 meses al menos, tener unos ingresos menores a 1.613 euros y, además, el pago de la renta más los suministros básicos no pueden superar el 35%, o deben superar, perdón, el 35% de los ingresos de la unidad familiar. Es cierto que esta convocatoria de ayudas al alquiler ya ha sido puesta en marcha por otras comunidades autónomas en España, pero que Andalucía en concreto no la haya puesto aún tiene sus porqués y sus motivos. El primero de ellos, tenemos que decir que hay otras comunidades que han comenzado ya a hacerlo, pero lo hacen como ayudas directas. ¿Qué quiere decir esto? Que se publica la orden ministerial por parte del Gobierno de la Nación y directamente las comunidades autónomas abren el plazo de presentación de solicitudes, la convocatoria que llamamos todos. ¿Cómo lo ha hecho Andalucía en este caso? Que por eso todavía no se ha abierto. Pues se han obligado a que no sean ayudas directas, sino a que sean unas bases reguladoras previas y que posteriormente se abra la convocatoria del inicio del plazo. Es decir, ha habido que sacar 2 órdenes diferentes por parte de la Consejería con el doble de trabajo para ponerlas en efectivo y, por lo tanto, el doble de tiempo. ¿Por qué se ha actuado de esta forma, concretamente con Andalucía? ¿O por qué se actúa así desde Andalucía? Pues porque actualmente la comunidad andaluza tiene un sistema mucho más garantista a la hora de conceder las subvenciones, debido a todos los problemas que ha tenido Andalucía con las subvenciones todos estos años atrás, de los que no voy a hablar, por supuesto, en este momento, y que todos conocemos dónde fueron a parar y en qué se gastaron. Por lo tanto, el sistema no permite hacer las cosas de forma directa, como lo han hecho otras comunidades, pero necesita una regulación más compleja con el doble de tiempo. Segundo motivo por el que aún en Andalucía no se han puesto en marcha esta convocatoria de ayuda al alquiler, y es que se ha estimado por parte del Gobierno andaluz que estas ayudas son insuficientes. Insuficientes no porque entendamos que vienen mal los 17 millones de euros que le ha correspondido a Andalucía para estas ayudas al alquiler, sino que el propio Gobierno andaluz ha incrementado este plan de ayudas al alquiler en 13 millones de euros más, haciendo un montante total de 30 millones de euros, porque entendía que se iban a quedar muchísimas familias sin poder cobrar estas ayudas al alquiler. Es decir, con el dinero que se recibía por parte del Gobierno de la Nación se podría atender aproximadamente, según los cálculos, a unas 4.700 solicitudes de familia, y con el incremento que se hace hasta los 30 millones de euros, de esos 13 millones de euros más que se ponen por parte de la Junta de Andalucía, se podrá atender casi al doble, 8.500 familias para estas ayudas al alquiler. Y como tercer motivo, y creo que también importante y que hay que destacar, durante toda esta pandemia del COVID, con motivo de muchísimas familias, de la situación en la que se han quedado muchísimas familias de nuestra comunidad, se han puesto en marcha y se han pagado 15 millones de euros de ayudas al alquiler que estaban atrasados del año 2018. Por lo tanto, estos son los datos objetivos, esta es la información objetiva y real
de la situación en la que se encuentra la convocatoria de este plan de ayudas al alquiler y en cualquier otro municipio donde el Partido Socialista presente esta misma moción, desde el Partido Popular le podremos dar la misma información objetiva y clara para la convocatoria de estas ayudas, cuya plazo está por abrir de forma inminente en las próximas semanas. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el proponente. Sí, bueno, agradecer esa diligencia. La verdad es que casi salvados por la campana. Casi salvar la campana. Yo creo que ustedes tienen tan bien preparados los motivos porque saben que van tarde en esto y en muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque esa manera siempre de adoptar una campaña publicitaria que viene siendo más bien como una manera de embadurnar determinadas cosas, determinadas propuestas que siempre acaban de llegar un poco tarde. Oye, que le acepto los motivos, es bien. Incluso del sistema garantista les ha quedado muy bien, porque no quieren hablar de lo que yo tampoco voy a hablar. Pero es verdad, les viene muy bien todo el pelo, pero es importante tener la necesidad de que las familias, toda premura, toda agilidad es buena, sobre todo a la hora de aprovechar e implementar toda la concreción de todas las políticas públicas, que creo, sinceramente, que en ello ustedes se están quedando detrás. No quiero profundizar más en el tema, tampoco es hora. Simplemente nos quedamos con el buen propósito de que todo vaya adelante, incluso, además, de que incrementen las medidas, como siempre ha pasado en otras ocasiones, que vienen fondos del Estado y se complementan con otros de la comunidad autónoma. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Punto número 14, urgencias. Hay una urgencia, que es la propuesta del señor Teniente de Alcalde, delegado de Función Pública, Hacienda y Fondos Europeos, en relación con la modificación extraordinaria y urgente de distintas ordenanzas fiscales con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Bien, muchas gracias. Le doy la palabra inicialmente para explicar la urgencia al Teniente de Alcalde. Sí, muchas gracias. Bueno, la urgencia ya se puso de manifiesto en la comisión informativa que tuvimos previa a este pleno. En la comisión informativa no pudo entrar la propuesta porque no estaba completa, nos faltaban los informes de Secretaría de Intervención que se estaban finalizando en ese momento. El motivo de traerla de forma urgente es porque es una modificación de ordenanzas fiscales derivadas también del impacto económico del COVID-19 y entendíamos que demorarla al próximo pleno o traerla en un pleno extraordinario, pues cuando íbamos a celebrar extraordinario no tenía mucho sentido. Por tanto, la urgencia está en aprobarla cuanto antes para que pueda empezar a entrar en vigor cuanto antes, porque si no también los efectos quedarían un poco pues sin ningún tipo de sentido. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Pues pasamos a la explicación por parte del Teniente de Alcalde delegado de Hacienda. Sí, bueno, pues como todos los miembros de esta corporación saben, ya llevamos bastantes meses anteriores a que estallara la crisis sanitaria, pues haciendo una renovación profunda de las ordenanzas fiscales y una creación también de ordenanzas fiscales para regular todo lo que son las prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario. Como era de tal entidad, ya también comenté en su momento que la íbamos a dividir en 3 expedientes, que los 3 están incoados, uno de ellos terminado, que es el relativo a los impuestos y que lo votamos en el último trimestre del año pasado y que entraron en vigor el 1 de enero, y los otros 2 lotes, los otros 2 expedientes estaban también ya muy avanzados. Incluso hemos tenido reuniones de trabajo con el Partido Popular en relación a las tasas, que hay propuestas interesantes que también la tenemos contemplada y que es cuestión de retomarlo e intentar terminarlo lo antes posible, porque son ya modificaciones estructurales con carácter permanente. Pero evidentemente el hecho de esta pandemia que nos ha venido de forma inesperada, ha hecho que, sin dejar esas modificaciones que tenemos previstas y que, como digo, tienen ya un carácter más estructural y más de permanencia,
tengamos que adoptar esta medida extraordinaria y urgente para mitigar, en la medida de lo posible, algunos efectos económicos negativos que esta crisis sanitaria y económica está ocasionando, sobre todo en las familias y en las empresas. Por eso hemos traído esta propuesta, esta modificación extraordinaria y urgente, que todas ellas están enfocadas fundamentalmente en ese impacto que la crisis sanitaria tiene sobre nuestro tejido empresarial, y además está pensada para ayudar a aquellas actividades económicas que entendemos más vulnerables. De hecho, la definición que hemos utilizado para decidir cuáles son esas actividades económicas, hemos utilizado la misma que ha utilizado la Junta de Andalucía a los efectos de la convocatoria de subvenciones a los autónomos. En este caso serían las empresas que estuvieran constituidas por autónomos, personas físicas, cuya base liquidable no supere los 39.900 euros en el año anterior si tributa de forma individual, o los 53.200 euros si es una tributación conjunta, y en el caso de las personas jurídicas, 39.900 euros de la base imponible del impuesto de sociedades. Además, también ponemos como requisito que esas empresas pues hayan tenido que o bien cerrar la actividad como consecuencia del decreto del estado de alarma, o bien, si no ha tenido que cerrar la actividad, si haya experimentado una disminución en la facturación de más del 65% en el mes de abril de 2020, que son los requisitos que se establecen también por parte del Estado a los efectos de poder obtener el cese de la actividad. Todas estas propuestas que hemos incorporado en estos artículos han venido de distintos sectores, muchos grupos políticos han presentado propuestas en esta línea que se han incorporado, y también otras entidades con las que hemos estado en contacto todo este tiempo. Particularmente quiero resaltar a EFIRO, que nos ha trasladado un poco el sentir de los empresarios locales. Son medidas coyunturales que además nos van a permitir que no desviemos el cumplimiento de nuestro vigente plan de ajuste, en tanto en cuanto que, como digo, son medidas coyunturales previstas fundamentalmente para este año. Garantiza al mismo tiempo la sostenibilidad financiera de las arcas municipales, que en cualquier caso siempre tenemos que garantizar, y están siempre pensadas dentro de los márgenes de maniobra que tenemos con nuestra legislación vigente, donde sabéis que tanto las bonificaciones y exenciones están muy tasadas y que existe un principio que nos limita muchísimo, y es la imposibilidad de aplicar con carácter retroactivo cualquier modificación, ni siquiera aunque sea una norma más favorable. Por tanto, partiendo de estas premisas, las modificaciones que planteamos afectan a 8 ordenanzas fiscales distintas. Una es la ordenanza fiscal general, donde ahí incluimos 3 medidas distintas. Una es para facilitar los aplazamientos y fraccionamientos. Los aplazamientos y fraccionamientos que cualquier ciudadano puede pedir de sus tributos tienen un límite actualmente que es de 18.000 euros, que si lo pasamos, la persona que vaya a pedir ese fraccionamiento tiene la obligación de aportar una garantía que garantice que efectivamente ese fraccionamiento se va a abonar. Entendemos que esto es una carga adicional y que muchas personas que a lo mejor pueden plantear un fraccionamiento muchas veces no pueden conseguirlo precisamente por no tener ese aval. Hemos ampliado o pretendemos ampliar esa cuantía a raíz de la cual se pida la garantía a 30.000 euros, que es ahora mismo el tope máximo que contempla el Ministerio de Hacienda. Luego también existe una excepcionalidad en nuestra ordenanza, que aquellas personas que superen ese máximo, que ahora va a estar ya más elevado, pero que acredite que carece de medios suficientes o que puede poner en riesgo el patrimonio, pues también se le pueda exonerar por estas circunstancias de presentar esa garantía. Y hemos establecido un criterio para que aquellas personas afectadas directamente por el COVID pues puedan también acogerse a esta medida. Y luego, en materia de intereses, hemos acogido pues lo que la ley nos permite en su máxima extensión, y es que aquellas deudas de vencimiento periódico, notificación colectiva, pues que se pueda pedir un aplazamiento sin intereses de demora siempre que se pague dentro del ejercicio fiscal. Con respecto a la ordenanza del IBI, planteamos una bonificación del 50% para el ejercicio 2021, porque ya se ha devengado el 1 de enero de 2020 y, por tanto, ya no sería efectivo, precisamente para las actividades económicas vulnerables, a las que antes me he referido, siempre y cuando se cumpla el requisito del fomento del empleo, que lo hemos definido tal como lo tenemos definido en el IAE para los establecimientos de hostelería, es decir, que durante este año haya mantenido al mínimo el mismo personal indefinido
o en condiciones laborales mejores y que las horas totales de contratación pues sean las mismas que el año anterior, incluyendo como horas efectivas a los trabajadores que hayan podido estar en ERTE o que estén en ERTE. Y además también hemos garantizado que esa bonificación no vaya al propietario de la vivienda, sino al titular que ejerza una actividad económica, estableciendo que en el caso de que no sean las mismas personas, se tiene que reflejar esa bonificación en el contrato de arrendamiento. Luego hay una modificación conjunta de la tasa por licencia de obra, la de apertura, la de ocupación de vía pública con materiales de construcción y la apertura de zanja, es decir, todas las ordenanzas relativas con la construcción, que lo que planteamos es que cambiar el régimen o la obligación del abono. Hasta ahora mismo son tasas que están sujetas a la autoliquidación y en el momento de autoliquidarla hay que abonarla para poder tramitar expediente. Planteamos que, aunque siga siendo como autolimitación de aquí a final de año, se abre un plazo de periodo voluntario de pago que no se tenga que pagar en ese momento para que aquellas empresas que lo deseen puedan solicitar en ese periodo de pago voluntario un aplazamiento o un fraccionamiento. Con respecto a la ordenanza de la tasa de recogida de basura, que también se ve afectada, hemos establecido también para las empresas vulnerables una tarifa excepcional para el siguiente semestre del año. Concretamente una tarifa que sería el 50% menos de la que actualmente está vigente, con lo cual en los efectos prácticos que pretendemos es que haya 3 meses en los que no se cobre teniendo en cuenta la tarifa actual. Con respecto a la modificación de la ordenanza de la tasa de alcantarillado, exactamente lo mismo, planteamos también una tarifa especial para el siguiente bimestre de la entrada en vigor de la modificación para las empresas vulnerables, de tal forma que la liquidación sea siempre por debajo de 6 euros, con los efectos que todos sabemos que esto conlleva. También hay una modificación, la última ordenanza, que sería la de la ocupación de mesas y veladores, que afecta al sector de hostelería fundamentalmente y que aquí no lo hemos concretado solamente para las empresas vulnerables, sino para todo el sector, con la idea de que las tarifas nuevas que aplicamos de aquí a finales de año también den una liquidación inferior a 6 euros, también con los efectos que todos sabéis. Estas son las modificaciones que planteamos y esto se enmarca pues, dentro de otras medidas complementarias que hemos llevado a cabo, como la exención de todos aquellos supuestos en los que el hecho imponible, evidentemente, entendemos que no se han producido, como los talleres municipales, las instalaciones deportivas, las instalaciones de puestos y barracas, los viveros de empresa, el mercado de abastos y también un estudio que estamos haciendo de la repercusión en los canos de las concesiones patrimoniales. Bien, muchas gracias. Quiere intervenir por parte del Grupo Mixto. Por Ciudadanos tiene la palabra el señor Gilberto Fernández. Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente quería decir un par de cositas rápidas. A diferencia de los presupuestos, que fue con una premura todo muy rápido y apenas pudimos intervenir, quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho por parte del ayuntamiento, el esfuerzo fiscal. Y, por otra parte, agradecer el esfuerzo por intentar que esta propuesta salga en consenso con todos los partidos políticos. Esperemos que sirva de precedente y, aunque somos conscientes de que las cosas de Palacio van despacio, pero por lo demás, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Izquierda Unida tiene la palabra Esther Ceballos. Sí, es muy breve. Simplemente explicar los motivos por los que me voy a abstener, que no son en nada el contenido que llevan las ordenanzas en sí. Lo que he visto me parece bastante favorable. También agradeceros que, aunque sea extraoficialmente, porque no he tenido manera, os he hecho llegar a lo mejor alguna otra petición y la he visto reflejada, cosa que os agradezco. Y simplemente me voy a abstener por eso, porque no me he sentido, o sea, no he sido yo la partícipe ni he podido consensuar los términos y a pesar de ser favorable, pues quizá a lo mejor podría ser por mi parte, mi opinión, un poco mejorables o menos o cualquier otra, y por lo único por lo que me voy a abstener, pero no para nada en el contenido que en todo me parece bastante favorable para los ciudadanos. Bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir por parte del Grupo Popular? Tiene la palabra la señora Auxiliadora Izquierdo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, desde la puesta en marcha del estado de alarma por parte del Gobierno de la Nación el pasado 14 de marzo, con motivo de la pandemia, pues han sido muchas las medidas y actuaciones que todas las administraciones públicas, sin distinción ninguna, han iniciado para combatir esta crisis sanitaria.
Una crisis sanitaria que, como todos conocemos, se ha llevado por delante a muchísimas personas, pero que también tiene otra cara, que es la crisis, es la cara económica, ya que la obligación del cierre de la mayoría de las actividades económicas y el confinamiento ha dejado en el camino también a miles de parados y de autónomos, la mayoría de ellos pequeños y medianos empresarios, que no saben, muchos de ellos, si podrían volver a abrir sus negocios. Por ello es urgente que desde todas las administraciones públicas, y repito, todas sin distinción ninguna, se pongan recursos económicos y facilidades burocráticas y administrativas encaminadas a reactivar la actividad económica, a facilitar la reapertura de los negocios, a aumentar el consumo y, en definitiva, a evitar el desplome del empleo, concretamente en nuestra ciudad, que, como decíamos anteriormente, ya alcanza el 28%. Desde el Partido Popular de Rota tenemos que decir que llevamos trabajando ya meses con estas ordenanzas, así lo ha explicado el primer teniente alcalde, donde ya a finales del año 2019 manteníamos una reunión donde hacíamos nuestras propuestas para las ordenanzas del año 2020, pero con esta crisis, con esta pandemia, también presentamos una serie de medidas, una serie de propuestas al Ayuntamiento de Rota, al alcalde, dirigidas directamente a los autónomos y a las pymes y también, como no, a las familias que lo estaban pasando mal durante esta crisis. Hemos tenido contacto con asociaciones, con organizaciones sin ánimo de lucro, pero también concretamente en el ámbito empresarial hemos estado en contacto con ESCIRO, con Oreca y con la Federación de Empresarios de la Construcción. Los autónomos, los comerciantes y las empresas de nuestra localidad son personas que durante todo este tiempo de crisis han tenido muchos gastos y en muchas ocasiones cero ingresos, por lo que tenemos que ayudarles ahora más que nunca para empezar a reabrir sus persianas. No podemos dejarlos solos y, por lo tanto, son muchos los empleos que estas pequeñas empresas generan y tenemos que poner todo el ímpetu y la fuerza a nivel municipal para minimizar el daño. Entre algunas, me gustaría relatar algunas de las propuestas que ya hicimos desde el Partido Popular y que en su mayoría es cierto que el Gobierno municipal, junto con el resto de grupos que también habían hecho muchísimas propuestas, se han acogido de buen agrado. Me gustaría relacionar algunas de ellas que ya hoy aquí se aprueban definitivamente con sus correspondientes informes. Algunas de ellas, como decíamos, la tasa cero para los veladores y las terrazas de los bares y restaurantes, el recibo de basura, una disminución en el recibo de basura para los próximos meses para autónomos y pymes de la localidad, una reducción de la tasa del servicio de alcantarillado para establecimientos y locales también, unas subvenciones directas para ayudas al alquiler y a gastos con motivos del COVID a los locales y pequeñas empresas de nuestra localidad, unas subvenciones directas que están a punto, creo, de aprobarse la convocatoria para la presentación de las solicitudes. Pedíamos también que se subvencionara de forma directa el impuesto de vehículos de tracción mecánico anexo a una actividad empresarial, lo cual se dijo desde el Gobierno municipal que se estudiaría de forma técnica por si era posible incluir en el ámbito de las subvenciones. También pedimos que se ampliaran las terrazas de los bares y los restaurantes a coste cero, que se estudiara un mayor número de cortes de calle en el centro de la localidad y sobre todo también en aquellas zonas más comerciales donde hubiera más actividad hostelera y comercial. Sabemos que se están estudiando la bonificación del canon municipal o los chiringuitos de playa, así se nos dijo por parte del primer teniente alcalde, para que se estudiara de una forma individualizada según el caso de cada uno de ellos. Y, por último, la bonificación del IBI a los locales con actividad hotelera. Por lo tanto, entendemos que es importante el esfuerzo que se ha hecho y, sobre todo,
creo que debemos resaltar desde el Grupo Popular el consenso, el diálogo para poner en marcha estas medidas y, sobre todo, el esfuerzo técnico por los funcionarios municipales que se ha hecho para que esté en un tiempo récord estas medidas que hoy se aprueban. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el delegado. Muy brevemente, con respecto al canon de los chiringuitos de playa, efectivamente estamos no solamente con los chiringuitos de playa, sino todo el canon por concesiones administrativas. Hemos buscado ya la fórmula en la que vamos a poder contribuir para una mejora a la hora de facilitarle a los concesionarios el que se enfrente a la actividad, y vamos a establecer expedientes individuales para estudiar la situación de cada uno, que se pueda dar pues la solución en cada caso la más justa concretamente, ¿no? Con respecto al tema de las subvenciones de las actividades económicas que se ha comentado también aquí, tenemos el borrador que también hemos consensuado en reuniones que hemos tenido durante estos meses de confinamiento. Tenemos ya el texto, estamos pendientes de una modificación presupuestaria que ya hemos traído a pleno, que se ha publicado, que ha pasado el plazo de exposición pública y que estamos solamente a la espera de que se publique el anuncio de la aprobación definitiva, que es lo que nos va a generar el crédito suficiente para poder ya aprobar la convocatoria y hacerla oficial para que los empresarios se puedan acoger. Y por lo demás, pues agradecer a todos los grupos, no solamente el posicionamiento aquí en este acto, sino las aportaciones que durante todos estos meses se han venido haciendo, porque en todas en su conjunto, pues entiendo que hemos podido llegar al mayor número de personas para beneficiarlas en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento en esta situación económica tan delicada que se les ha planteado. Bien, muchas gracias. Entiendo que no hay ninguna intervención más, pues igualmente me sumo a los agradecimientos, por un lado al trabajo de los distintos partidos, de las aportaciones que se han venido haciendo y, por supuesto, el agradecimiento también al delegado y a los distintos técnicos municipales que han estado trabajando en estas ordenanzas y que también siguen en otra propuesta de ordenanzas que vendrá próximamente y que igualmente esperamos que se cuente con un amplio consenso para su aprobación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Muchas gracias. Pasamos a la parte del Pleno correspondiente al control y fiscalización de los órganos de Gobierno. Punto número 15. Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía en el mes de mayo de 2020. Son los decretos dictados durante el mes de mayo, desde el número 2961 al 3577, ambos inclusive. Muchas gracias. Si no hay cuestiones, pasamos al punto 16, dar cuenta de los viajes oficiales realizados por el equipo de Gobierno. Hay un viaje realizado el 27 de mayo a Cádiz por el concejal delegado de Participación Ciudadana, por el concejal don Juan José Rafo, y el motivo fue entrevista con la coordinadora de vivienda de titularidad de la Junta de Andalucía. Bien, muchas gracias. Punto número 17, dar cuenta del decreto de esta alcaldía por el que se modifica el día y hora de la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno a los jueves. Sí, se conoció en la Comisión Informativa General y Permanente del día 22 de junio de 2020 al punto 11. Bien, pues si no hay ninguna cuestión con respecto a estas cuestiones, el punto 18, ruegos y preguntas. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Yo sé que ya es tarde, pero vengo a hacerle un ruego de que, ya que veo que está tardando un poquito más de la cuenta en la ordenanza, ruego que se ponga un poquito de vigilancia en el espacio donde están situadas las autocaravanas, porque es que nos llega además que es que hay gente que deja su autocaravana y se va toda la semana y viene el fin de semana y aprovecha el espacio estacionado toda la semana ahí sin... Vamos, nos llega por gente usuaria de este tipo. Entonces, ya que se está demorando un poquito la ordenanza, por lo menos que haya un poquito de vigilancia y control sobre los usuarios que utilizan ese espacio. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por parte de Ciudadanos, Izquierda Unida. Perdón, que es que no tenía el micro, no me has escuchado.
yo más que un ruego, simplemente es un ofrecimiento, por si tenéis a bien, porque veo que ha salido un auto aclaratorio de la sentencia del tema de la vaqueriza, y desde hace un tiempo lo venía hablando con mi anterior compañero, al que sustituyo, y creo que podemos solucionarlo favorablemente para ambas partes. Entonces, desde el grupo nos ofrecemos, si tienes a bien, mediar en el conflicto y buscar una solución para ambas partes. Bien, muchas gracias. O el micro, ¿no? Si quieres de acerca del micro, como quieras, lo más fácil. Vale. No, solo preguntar por el tema de la última propuesta que trajimos el otro día con el tema de las mascarillas, de las máquinas expendedoras, por si habéis hecho alguna intervención o lo que sea. La policía ha tenido los fines de semana en la Costilla, ha tenido bastante trabajo y creemos que mucha gente llega sin mascarilla o se le rompe la gomita o se le rompe y es cuestión de, hombre, sería un punto a favor de tener allí una máquina para pillar alguna de estas mascarillas, ¿vale? Solo eso, gracias. Bien, muchas gracias. No. Bien, mira, es un ruego, tiene que ver con jardinería. Son dos cuestiones de jardinería. La primera es, nos trasladaban, pude comprobar, y eso fue la semana pasada, cómo la zona jardinada que une las dos rotondas de la base, ¿vale? La separación de ambas vías, dificultaba un poco lo que es la visión para los pasos de peatón. Y ya me han trasladado que en algunos momentos se han visto unos episodios que, bueno, que si se pueden evitar, mejor. Y otra actuación también con jardinería es en la Avenida de América, con confluencia con las calles que hay de las casitas estas, los chalés, que una es, creo que es calle Santa María del Mercadillo. Estos periquitos, diariamente, haya viento o no, el agua cae para la carretera. No sé si será la orientación o algún problema de instalación, pero para evitar también cualquier causa desagradable, pues intentar echar un vistacito. Bien, son ruegos, entiendo, ¿no? Bien. Sí, un ruego, una pregunta. Conocer en qué situación se encuentra el pago a los monitores de los talleres municipales. Nos ha llegado información de que solo se ha pagado a algunos monitores, a otros no, y sobre todo que llevan bastante tiempo sin cobrar, bueno, antes de, por supuesto, de que se decretara el estado de alarma. Los talleres que se habían dado desde el mes de diciembre aproximadamente no habían cobrado nada. Quería saber en qué situación se encontraba y cuál era el problema fundamental. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por un lado, con respecto al tema de la vigilancia de las autocaravanas, nos han trabajado también algunos ciudadanos, lo vamos a comentar con la policía, porque es cierto que el año pasado se planteó alguna actuación en la explanada, no del aparcamiento de autocaravanas, sino en la zona que está dentro, digamos, de la bolsa de aparcamiento de Punta Candor, que de hecho se limitó el espacio para lo que eran caravanas, no autocaravanas, por el hecho de ser considerada turismo. Entonces lo vamos a plantear, la ordenanza estaba, realmente, es una cuestión que, bueno, hemos estado viendo si venía algún secretario, si no, pues Miguel tendrá que abordarlo igualmente en los próximos días, porque, como saben, no ha habido por ahora una petición de venir un secretario, digamos, a la plaza, y está haciendo las labores, por supuesto, el secretario accidental, compaginándola con las de técnico de presupuesto, y además, bueno, pues sabe que tiene cosas acumuladas que en los próximos días pues puedas también abordar el tema de la ordenanza de autocaravana, porque estaba prácticamente hecho el borrador para someterlo a información pública previa aprobación en este pleno, ¿de acuerdo? El tema del ofrecimiento que realiza Vox. Muchas gracias. No soy muy optimista, pero todo sea por solucionar esta cuestión. Lo hemos intentado por activa o por pasiva. Como digo, insisto, hay ya resoluciones y estamos viendo
pues que definitivamente haya un paso por parte del propietario. Si hay contacto, pues bienvenido sea para poder solucionar este problema que todos nos preocupa y que se solucione. El tema de las máquinas es cierto, lo comentaba con Encarna, que ha estado también ahí, lo tiene pendiente y en los próximos días, en cualquier caso, lo contestamos por escrito con los pasos que se vayan dando para esta cuestión. El delegado de Parques Jardines ha tomado nota de las dos cuestiones con respecto al tema de la mediana y con respecto al tema de probablemente una avería del tema del riego, que es lo que esté provocando que haya salida de agua. Y el tema del pago de los talleres, pues mañana comentaré con el tesorero cuáles son las facturas que están aprobadas, es decir, que están ya fiscalizadas y pendientes de pago, y conforme con lo que me diga, pues le daré orden, porque bueno, pues igual es una cuestión que ha tardado más la tramitación, pero en cualquier caso, pues si no hay ningún problema y hay facturas aprobadas, la semana que viene procederemos al pago de las que se puedan progresivamente, pero ahora mismo no tengo yo la información exacta de cuáles son las facturas que están ya fiscalizadas y en tesorería para que se puedan pagar. Mañana mismo lo abordo con él y vemos un poco cuáles son pues esas que están aprobadas y que pudieran ir avanzándose. Y si no hay más cuestiones, muchas gracias, se levanta la sesión.